Good morning, chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar nuestra clase de razonamiento matemático para la institución George Washington y Connected School. Nuestra meta que nos vamos a plantear para este día es que tú al final de esta clase seas capaz de demostrar capacidad de observación y habilidad en situaciones lógicas. Abre tu libro de razonamiento matemático. Vas a encontrar un ejercicio que viene hasta en muchos periódicos, revistas, muchos retos aún desde pequeños, y es encontrar el camino. Solo uno de esos 6 caminos van a llevar al pollito hasta encontrar a su mamá gallina. Colorea el camino que debe seguir. Mira, solo uno de esos 6 caminos va a llegar hasta aquí. Una manera que yo te recomiendo es que más bien empieces de aquí, como es el camino que llega, así, mira, así, llega por acá, ¿no? Por acá, por acá, por acá, por acá, así, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y encuentres el camino que va a poder seguir, ¿no? Entonces, cuando lo encuentres, lo coloreas con un solo color. Lo coloreas completo y lo haces. Ahora también te plantea un juego de memoria. Observa el dibujo durante 3 minutos. Observa el dibujo durante 3 minutos y después tapa el dibujo con un papel. Y durante 2 minutos escribe todo lo que recuerdes. Pasado ese tiempo saca el papel y comprueba tu lista. Esto es algo muy libre, ¿no? Una prueba de percepción y atención. Vas a mirarlo y luego vas a taparlo y vas a escribir, ¿no? Yo me acuerdo que había una iglesia que tenía una campana, que había una familia caminando, era un papá, una mamá con sus 2 hijos, que a lo lejos había también una, un poste, también había un policía de tránsito con la señal de stop. También había un nido, un inicial. Justo llegaban unos padres a dejar a su hijo. Había un tobogán. También había otro tobogán en el parque con un pasamanos. Entonces, todo lo que recuerdas lo vas a escribir. ¿Ya? Creo que esos son 2 jueguitos, uno para la atención, para la atención de la vista y el otro para la memoria, la percepción y también. Muy bien, empecemos con nuestro primer tema del curso de hoy, razonamiento matemático, y dice situaciones lógicas. Mira, analiza la información. Al lanzar estos dados, ¿cuál es la suma de las caras que no se observan? ¿Sabes que esta pregunta con dados hacen hasta los chicos que quieren entrar a la universidad? Eso se llama un examen de admisión. Hacen los exámenes de admisión, vienen preguntas acerca de los dados y sus caras. Buena pregunta, dice su amiga. Pero ¿cuál será la suma de las caras que se oponen a las caras superiores? Entonces, cuando decimos, ¿cuál es la suma de las caras que no se observan? La suma de las caras que no se observan es 32. ¿Y cuál será la suma de las caras que se oponen a las caras superiores? La suma de las caras que se oponen a las superiores es 9. Tenemos que reconocer aquí algunas expresiones que dicen los niños. La suma de las caras que no se observan son justamente las que no se ven. Por ejemplo, en el caso de estos 3 dados, ¿qué números sí vemos? Vemos en el primer dado el número 6, el número 3 y el número 5. En el otro dado el número 2, el 1 y el 4. Y en el último dado el 4, el 5 y el 1. Y la cara superior son las caras de arriba.
Entonces, si observamos bien esa figura presentada, vamos a ver la solución con algunos datos acerca de los dados. Cuando nos dice la suma de las caras que no se observa, primero sumamos los puntos de un dado. Un dado tiene 6 caras y cada una de esas caras tiene sus números escritos en ella, desde el 1 hasta el 6. Y la suma de los puntos de un dado común y corriente, nos van a dar siempre 21. Entonces, la suma de los puntos de un dado es 21. Luego, en el número 1, veíamos el número 1, 2 y 4, que era que sumado me da 7. Luego tenemos en el número 2 el número 3, 5 y 6. Se veían el 3, 5 y 6 y sumados me dan 14. Y en el dado número 3 veíamos el número 1, 4, 5, que sumados me dan 10. Puedo hacer cuáles son las caras escondidas, qué números faltaban en el dado 1, el 3, 5, 6, en el 2, 1, 2, 4 y en el número 3, 2, 3, 6. Me van a dar respectivamente 14, 7 y 11 puntos. Pero yo también puedo hacer algo más práctico. Puedo decir, si los puntos de un dado son 21 y las caras que se veían eran 7, 21 menos 7 es 14. En el otro 21 menos 14 es 7. Y en el otro 21 menos 10 es 11. Y también obtengo los mismos puntajes. En todo caso, la suma de las caras que no se ven es la suma de 14, 7 y 11, que es 32. Finalmente, en cuanto a dados, también otro dato muy interesante es que las caras que se oponen, es decir, las caras que se oponen es la cara de arriba con la cara de abajo, siempre va a quedar así un dado, en la posición en que las ponga. Las caras que se oponen siempre van a sumar 7. Por ejemplo, si mi dado cayó con 4 arriba, de hecho el que está abajo, su cara opuesta va a ser 3, porque suma 7. Si el dado cayó en 5, su cara que se opone es el número 2. 5 más 2, 7. Y si el dado cayó en 1, su cara que se opone va a ser 6, para que sume 7. Lo mismo, ¿no? Si cae en 6, su cara que se opone es el 1. Eso también es muy importante. Eso es muy importante para resolver la primera pregunta, perdón, la segunda pregunta, donde la niña dice, ¿y cuáles serán los puntos que se oponen a la cara superior que se ve? Y en los 3 dados se veían, por ejemplo, si yo veo el número 1, la cara que se opone es la 6. Y si veo el 4, la cara que se opone es el 3. Las caras que se oponen siempre son lo que falta para que complete el número 7. Entonces, me pide el número 5, 1 y 3, ¿no? Porque era el número 2, el número 6 y el número 4. Y los que se oponen son 5, 1 y 3 y sumados dan 9. También otro problema acerca de situaciones lógicas se da con los cerillos. Entonces, si tienes tú una caja de fósforo a la mano, puedes cogerlas para formar estos números. Mira, se forma el número 8, el número 9 y el número 3 con cerillos de fósforo. Quita 3 cerillos y obtén el número más pequeño posible. O sea, yo le puedo quitar acá, el de acá, el de acá y el de acá y obtengo el número 4. 400 y de repente 400. Le quito esos 3, sería 441, pero hay otro. Claro, nos pone este ejemplo. Por ejemplo, al 8 se le quitan 2 cerillos. Le quito el de acá, el de arriba, y le quito también el de abajo de la segunda columna y forma el número 2. Y al 9 le quito un cerillo, el de la parte de arriba, para que forme el número 3. Y al último no le quito ningún cerillo. Y me quedaría el número 233. Por eso lo cumplí quitando solamente 3 cerillos, porque es lo que me pidió, ¿no? Quita 3 cerillos. En la número 2 dice, observa la figura y divídela en 2 piezas idénticas.
cómo voy a partir esa figura y formar dos piezas idénticas? La verdad es que podemos partirla de varias formas. Mira, abajo hay tres ejemplos sugeridos. Si yo corto donde está la línea celeste, me van a quedar dos figuras idénticas. Claro, si la volteo, me va a dar otra figura idéntica. Si lo corto como en el segundo, haciendo una diagonal, también me van a dar dos figuras idénticas. O como en el último, ¿no? Con una línea vertical, también me van a dar dos figuras idénticas. Ahora sí, entonces terminamos llegando a la siguiente conclusión, que los juegos de ingenio son la manera ideal de desarrollar y ejercitar la inteligencia. Cuando resuelves acertijos y problemas lógicos, aprendes nuevas formas de razonamiento y ejercitas tu mente para aprovechar al máximo tu potencial intelectual. Ujú. Con los datos que te di, hay 4 dados y la verdad que los 4 dados parecen muy reales, pero solamente un dado es el correcto. ¿Cuál es? Vamos a analizar esto. Vamos a analizar el dado A. Tenemos a 6 y el opuesto de 6, ¿quién tendría que ser? El opuesto de 6 tendría que ser 1, ¿no? Entonces 1 está en la cara que no se ve. Puede ser. El opuesto de 5 es 2. No lo veo, debe estar acá, porque si este está acá, su opuesto está aquí en la otra cara, ¿no? Y el opuesto de 4 es 3. Al parecer el dado A no tiene problemas. Vamos con otro. 1. ¿Quién será el opuesto de 1? Es 6, debe estar en la cara que no se ve. El opuesto de 3 es 4, debe estar en la cara que no se ve. Pero mira, acá es el 4 y el opuesto de 4 es 3. No, este dado B no es correcto, porque si el 4 está acá, el 3 no debería verse. Y deberíamos poner aquí otro número, porque un dado no puede tener dos números 3. Entonces, este dado B no es correcto. En el dado C, el opuesto de 1 es 6, está en la cara que no se ve. El opuesto de 2 es 5 para que complete 7, recuerda, 2 más 5 es 7. Ah, otro error. Pero este 5 ya está aquí. Y el opuesto de 5 es 2, tendría que estar en la cara que no se ve en su cara opuesta. Entonces, el dado C también es incorrecto. No puede existir este dado C. El dado D, el opuesto de 6 es 1 en la cara que no se ve. El opuesto de 4 es 3. Voy nuevamente. Nuevamente encontramos el mismo error, porque este 3 no debería estar aquí. Si acá es el 4, el 3 debería estar en el lado que se opone y no se ve. Solamente hay un dado correcto. Ajá. Si es que nosotros lo desdoblamos, recuerden que el 5 se opone con el 2, el 4 con el 3 y el 1 con el 6. Entonces observamos que las caras opuestas suman 7 y no las caras consecutivas. Entonces el único correcto es el dado A. El dado A. Si es que los desdoblamos, recuerden que deben oponerse. Es decir, casi siempre es dejando 1, ¿no? 5 dejando 1 es el 2 para que forme 7. El 1 dejando 1 es 6 para que sume 7. Y el 4 con el 3. Otro, 2. Determina la suma de los valores x, y, z si se sabe que la imagen es de un dado común. Si más bien, a ver, mira, el 5 está acá, y ¿cuánto vale? Ajá, y vale 2, porque 5 más 2 es 7. Y si 6 está acá, ¿cuánto vale x? 1, ajá, muy bien. Y si 3 está acá, el valor de z va a ser 4. Entonces, al 6 se pone 1, entonces x es 1. Al 5 se le opone 2, entonces y es 2. Y al 3 se le opone el 4, entonces el valor de z es 4. Si yo lo sumo, 1 más 2 más 4 me va a dar 7. Esa sería la respuesta. Ahora, 3 indica cuántos cerillos como mínimo se deben de mover para que se obtenga una igualdad. Mira, con los cerillos he formado 2,
menos 8 es igual a 6. Y eso no es cierto, ¿no? ¿A quién tengo que mover para que me dé una igualdad? Para que sea cierto. Lo otro es de que previo a esto tú debes saber los números romanos. Ese es el número 8. Sí sabes, ¿no? El año pasado debes haber estudiado, y el año pasado yo he enseñado quinto grado, y estás en sexto, debes saber los números romanos, ¿no? ¿A quién movemos? Por ejemplo, si yo digo 2 y muevo de repente, muevo este de acá, el último, ¿no? El último cerillo, lo muevo y lo pongo en vez de menos para que salga más, diría 2 más 7 es igual a 9, pero no me saldría 6. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, si utilizamos nuestra inteligencia, lo que hacemos más bien es mover uno de los palillos que forma el símbolo igual y más bien lo ponemos encima del menos para que forme ahora así. Y va a decir 2 es igual a 8 menos 6. Solamente moví un cerillo. ¿Entiendes? Es cierto, porque 2 es igual a 8 menos 6. Si yo resto 8 menos 6 me da 2. ¿Ves? Solamente moví un cerillo y me quedó 2 es igual a 8 menos 6. 4. Si se desea que el perro, he formado un perro acá, mira, ¿ves? Con los cerillos. Está mirando hacia el lado izquierdo. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuántos cerillos tengo que mover para formar el mismo perro y que ahora mire hacia atrás, es decir, hacia la derecha? ¿Cuántos cerillos debo mover? Teacher, a ver, uno. Si muevo este de acá para formar la cabeza por acá, pero luego quedaría para atrás como con sus orejas, ahora serían la cola. ¿Qué hago, teacher? Bueno, yo te presento una forma muy fácil, mira. Solamente voy a mover los dos cerillos que formaban la cabeza y lo voy a poner hacia la dirección opuesta, hacia la derecha. Y va a quedar así, mira como en el dibujo. Caminando para la izquierda, pero mirando, que es lo que dice el desafío, que mire hacia el otro lado, hacia la derecha. Y está mirando hacia allá. Solamente moví dos cerillos. ¿Entendieron? Sí, hace el dibujo. Y hábil, ¿no? 5. Divide la imagen mostrada en 4 piezas iguales. ¿Cómo puedo dividir esto en 4 piezas? Teacher, fácil. Le corto dos líneas, una vertical y una horizontal, y las 4 quedan iguales. Sí, muy cierto. Eso es lo primero que se nos puede ocurrir. Pero hay otras formas más. Puede ser de infinitas formas. La primera es la que pensamos casi todos, de seguro, que es una línea vertical y una horizontal. Pero también puede hacerle 4 diagonales y forman 4 piezas iguales. También puedo hacer verticales y horizontales, pero no exactas. Mira, no simétricas. Y igual me quedarían 4 piezas iguales. O también podría hacer horizontales y verticales, pero que corten en pedazos que se complementan. Y así podría encontrar diversas formas. Si te das cuenta, esas son habilidades de observación. Nivel 2. Determina cuál de las siguientes figuras representa el desarrollo de un dado. ¿Te acuerdas? A ver, tiene que oponerse. Por ejemplo, mira, si yo empiezo a armar un dado en base a esto, se supone de que si yo lo armo, el número 6 en el A tiene que oponerse a este donde está el número 2. Cuando yo lo armo, mira, fíjate, si lo doblo, el 6 con el 2 quedan opuestos. Pero no formaría un dado normal, porque 6 más 2 es 8. Entonces está mal, ese dado está mal.
En el B, vamos con el B. En este caso el 6 se opone con el 1, está muy bien. El 5, si yo hago mi dado, el 5 se opone con el 3. En la B el 5 se opone con el 3. Y 5 más 3 es 8. No está mal eso, porque recuerda que la suma de los opuestos debe dar 7. Vamos con la C. En la C el 4 se opone con el 1 y me da 5. No, de hecho no es. Vamos con la D. El 6 se opone con el 1, da 7. El 4 con el 3, da 7. Y el 5 con el 2, da 7. Ese es el correcto. Entonces, en la figura A, los pares 5, 2 y 6, 1 no son caras opuestas. En la figura B, los pares 5, 2 y 4, 3 no son caras opuestas, sino que más bien están consecutivas, ¿no? Entonces, no es. Y en la figura C, los pares 6, 1 y 4, 3 no son caras opuestas. Y en la figura D sí se cumplen todas las condiciones dadas, que todas las caras opuestas sí suman 7. La figura D es la que representa un dado. 2 indica cuántos cerillos como mínimo se deben mover para que se obtenga una igualdad. Aquí dice 2 más 2 es igual a 7 más 2. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuántos cerillos debo mover para que se obtenga una igualdad? Porque 7 más 2 es 9. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para mí está sencillo. Lo que debo hacer es mover simplemente en vez de poner más, que diga 2 más 2 es igual a 7, ya no más, sino le quito el cerillo vertical que forma el más y quedaría menos. 7 menos y lo pongo al costado, menos 3, porque 7 menos 3 es 4. Nuevamente, ¿cuántos cerillos moví? 1 nada más, 1. Me quedaría 2 más 2 es igual a 7 menos 3. 4, ¿no? Ya ves. Muy interesante esto de los cerillos. Si se lanzan 3 dados, se obtiene como puntajes en sus caras superiores 2, 4, 6. ¿Cuáles serán las caras que se oponen? Esto viene en un concurso y a mí me parece súper fácil. Porque si salió el 2, ¿cuál es la cara que se opone al 2? El 5. Si salió el 4, ¿cuál es la cara que se opone? El 3. Y si salió 6, ¿cuál es la cara que se opone? 1. Sumo esas 3 caras. 5 más 3 más 1 me va a dar 9. Esa sería. Finalmente, calcula la suma de los puntos que no se observan en los dados mostrados. A ver, en los dados mostrados solamente veo 3 números, aquí 2 y acá 2. Voy a sumar mejor esos 3. Mira, acá sería 5 más 3, 8 más 1, 9. Recuerda que la suma total es 21 en todos los dados. 21 menos 9 es 12. En el de arriba falta 12. En el de en medio, 4 más 2, 6. 21 menos 6, 15. Y en el último, 6 más 5, 11. 21 menos 11, 10. Suma esos 3 números. Pero también hay otra. Mira, lo otro es hacer número por número. Si tengo el 5, el 3 y el 1, los números que faltan, los números que faltan serían 2, 4, 6. Acá más bien ha puesto tercer dado el tercer piso. Vamos en orden, ¿ya? Aquí dice que el primer dado se ven el 5 y el 6. Los números que faltan son el 1, 2, 3 y 4. Y suma 10, que es lo que yo te dije, ¿no? En el segundo dado, el de en medio, le falta el número 1, 3, 5 y 6, suma 15. Y en el de arriba le falta el número 2, 4, 6. Lo sumo y me va a dar 10, 15, 12. Sumo y me da 37, que es lo mismo que te dije, ¿no? O sea, si yo sumo también los que se ven y luego lo resto de 21, también obtendré las mismas cantidades. Y esa sería otra forma de desarrollarlo. 3. Reubica 3 cerillos y forma 4 cuadrados iguales en la figura mostrada. ¿Qué puedo hacer si muevo 3 cerillos? Dice que mueva 3.
Para mí es sencillo. Voy a mover 3 cerillos como indica acá. Voy a mover los 3 que están en el lado derecho, los 3 del lado más derecho, y con ellos 2 me van a servir para completar aquí en la esquina superior el cuadrado, en la esquina superior izquierda el cuadrado, y en la parte de abajo completar el que falta, solamente falta un cerillo para completar el otro cuadrado. Y tengo 4 cuadrados iguales. Todo eso es habilidad. Esos ejercicios se resuelven con mucha habilidad. Entonces llegamos al final, escribe con pulcritud y si tienes dudas, escribe la pregunta en el grupo.